Mesa para multitudes. Y yo quiero que me acompañen, por favor, en este tiempo a Lucas 24, 13 al 35. Lucas capítulo 24, versículo 13 hasta el 35 vamos a estar leyendo. Dice la palabra del Señor: he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes, nuestros gobernantes, a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de venir y redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron, así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en las Escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y les dio, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén, y hallaron a los 12 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Esta historia que nosotros estamos leyendo es titulada por la Biblia como el camino a Emaús. Había sucedido de que unos 3 días antes, Jesús había sido crucificado en manos del mismo pueblo judío, por aquellos fariseos, saduceos. Había sido crucificado, y cuando Jesús aparece en este camino. Ya había resucitado, había pasado el tercer día, solo que ellos no sabían que Jesús había resucitado. Se aparece en el camino, y cuando se aparece en el camino comienza una charla, como nosotros decimos, una charla de amigos, una charla de conocidos. Y me sorprende porque ellos hablaban, y mientras caminaban hablaban con dolor, porque Jesús mismo les dice: ¿qué son las cosas que ustedes están hablando y por qué tienen la cara triste? Y es ahí cuando a ellos les sorprenden, y ellos le responden y le dicen: ¿vos sos el único extranjero en que no conoce lo que ha sucedido en Jerusalén? ¿Vos sos la única persona que no conoce al Maestro, al Mesías, al Rey de Reyes? No puede ser. Y dice que en ese mismo momento le comenzaron a contar como un resumen de la vida de Jesús, de lo que fue Jesús, de lo que es Jesús y lo que había acontecido en esos días. Aquellos que les gusta anotar,
que traen sus anotadores, que tienen sus celulares, quiero mencionarles el punto número 1. Y es un punto que dice, era necesario padecer estas cosas. Así que si anote, era necesario padecer estas cosas. Y en una parte del versículo que ellos están relatando dicen, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir al pueblo de Israel. Si usted conoce un poquito de la historia del pueblo de Israel, el pueblo de Israel pasó por diferentes gobiernos y nunca podría llegar a ser un gobierno libre. Siempre alguien los estaba dominando, pero los dominaban porque ellos se alejaban de Dios, pecaban, buscaban otros ídolos, entonces Dios los dejaba como a su suerte y venía alguien más y lo conquistaba y lo hacía trabajar y estaba con sus mujeres y le robaba todo el oro que tenía hasta que ellos se arrepintiesen y ellos volvían a Dios. El Señor daba un libertador y esa era la vida cotidiana, los años tras años, los siglos tras siglos del pueblo de Israel. Entonces, su corazón, en el pueblo de Israel, en su corazón, ellos necesitaban y ellos ya era una palabra profética que habían dado en el Antiguo Testamento de que en algún momento iba a haber un Mesías que los iba a redimir. Y muchos de los judíos no creyeron en Jesús y que Jesús era ese Mesías. Pero otro cierto porcentaje de judíos, y vamos a achicarlo y vamos a hablar de estos 12 y algunos más, sí creyeron que Él era el Mesías. Pero sucedió que en la Pascua Jesús fue entregado, fue crucificado y de repente murió y ya lo sepultaron. Y ahora imagínense esos 12, esas mujeres, esos hombres que se habrán hecho la pregunta, ¿pero este no era el Mesías? Pero Jesús, el que habían profetizado ya los profetas en el Antiguo Testamento, ¿no era este mismo Jesús que nos iba a liberar a nosotros de las manos de los que nos capturan? Por eso yo le puse al punto número 1, el título, era necesario el padecer estas cosas. Nosotros hoy, de este lado de la vereda, lo entendemos, porque nosotros ya sabemos lo que sucedió en la historia, ya sabemos que resucitó, ya sabemos lo que viene después, Hechos de los Apóstoles y la expansión en cuanto al territorio del cristianismo, nosotros lo sabemos. Pero en aquel entonces los discípulos no lo sabían. Y como no lo sabían, imagínense la decepción tan grande que ellos estaban llevando. Y por eso su cara de aflicción y por eso su cara de tristeza. Pero Jesús, y yo me imagino en ese momento como Jesús se acercó y como ellos no lo reconocían porque el mismo Dios hizo que los ojos se le cubriesen, caminó al lado de ellos como uno más, siendo ya resucitado, y le dice, ¿qué le pasa? ¿Qué le está pasando a ustedes? ¿Por qué su cara? Y me imagino también de que eso le habrá traído como un poco de gracia a Jesús, porque ellos comenzaban a hablar una y otra vez y decían, pero vos sos el único extranjero que no sabe lo que sucedió. Y Jesús habrá pensado y habrá dicho, pero si yo te diría quién soy yo o a quién vos le estás hablando, realmente creerías. Pero ellos caminaron el equivalente a casi 11 kilómetros de distancia y tuvieron un buen tiempo, y Jesús tuvo un buen tiempo para exponerles la palabra de Dios, pero ellos lo único que pensaban era, pero Él, Mesías, no era quien nos iba a liberar, quien iba a liberar al pueblo de Israel. Y hay algo que Dios me está trayendo a mi mente en este último tiempo y en mi corazón, de que así como los judíos pensaron de que se había terminado todo, de que la cautividad o los problemas económicos, los problemas políticos que tenía Israel, se había finalizado con la llegada del Mesías, que todo eso cayó por tierra en el momento en que Jesús murió en la cruz. Dios me hablaba a mi corazón y decía que cuántas otras veces nosotros no vemos el plan global de Dios y solamente nos enfocamos en el ahora y en lo que nos está sucediendo. Pensaba esto porque pienso en la madre de Jesús, pienso en los discípulos mirando frente a la cruz, pienso a los discípulos escapándose,
Pienso a estos dos, a Cleofas y a su compañero, yéndose al camino de Emaús, desahuciado, desamparado, triste, porque él no veía y no vio lo que Dios tenía preparado para él. Y cuánto más a nosotros que no vemos el plan global de Dios y por lo tanto nosotros bajamos la cabeza, nuestro ánimo se baja porque parece que todo se terminó. Muchas veces nosotros nos parecemos a los discípulos, nos parecemos a estos dos amigos que se iban al encuentro de Emaús, o inclusive, por otro lado, cuando a nosotros como hijos e hijas de Dios nos suceden cosas difíciles que afrontar. Estamos pasando por una temporada mala en nuestra vida y nosotros pensamos que eso lo es todo, de que así es el fin de nuestra carrera o el fin de nuestra vida y parece que no hay salida. ¿Les ha pasado o solamente me pasa a mí? Dice Romanos 8:18, porque considero que los sufrimientos de este tiempo no son dignos de ser comparados con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Vuelvo a leer. Porque considero que los sufrimientos de este tiempo no son dignos de ser comparados, con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Los discípulos estaban mal. Jesús se pasea y camina con ellos esos 11 kilómetros para hacerles entender lo que la Escritura ya había profetizado. Y que la Escritura en ningún momento había profetizado de que ese rey iba a ser para ese tiempo, de que él iba a liberarlos del imperio romano y que esto iba a ser todo el reinado de Jesús. Porque eso no lo había profetizado en la antigüedad. Lo que se había profetizado es que lo iba a liberar, pero iba más allá de lo natural, sino de lo sobrenatural. Del pecado que se había ocasionado en el principio, ese Mesías que iba a venir, ese mismo el que lo iba a liberar. Y Pablo habla en Romanos capítulo 8 de que los sufrimientos que nosotros tenemos en esta tierra no son ni siquiera dignos de comparar con la grandiosa gloria que Dios nos va a dar a nosotros. O la grandiosa gloria que nosotros vamos a experimentar una vez que nosotros ya no estemos más en esta tierra. Y yo quiero decirte en esta noche de que tal vez vos estás afligida o estás afligido por lo que estás viviendo en este tiempo en tu vida. Pero yo quiero decirte de parte de Dios de que lo que estás sufriendo hoy no se compara con lo que vas a vivir en cuanto a la gloria que Dios va a dar. No se compara. Entonces, vos le contás tu plan a Dios y les decís, o vos le estás contando lo que sucedió a Dios, a Jesús, le estás contando, estás caminando con Él, estás contándole, pero Jesús comienza a abrirte la palabra y comienza a exponerte un plan mucho más grande de lo que vos pensás. Tu plan es corto en comparación al plan que Dios tiene para tu vida o el plan que Dios ya diseñó desde antes de la fundación del mundo para que nosotros vivamos. Y ni siquiera lo que vos estás viviendo hoy se compara con lo que vos más adelante vas a empezar a vivir. ¿Están acá? Bien. Ahora, vamos al punto número 2. Punto número 2. Quédate con nosotros. A los que les gusta anotar. Siempre comenzaba las prédicas con un versículo como lema, que es el de Apocalipsis 19:9. En esta oportunidad yo sentía darlo en este siguiente punto. Dice así: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Y yo le vuelvo a leer junto con este pasaje el versículo bíblico que leíamos del camino de Emaús.
Gracias, Mati. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Él en ese momento intentó como engañarlos, como diciendo, no, yo no soy Jesús, yo voy un poquito, yo soy un forastero, yo soy un extranjero, voy un poquito más allá. Pero ellos, dice, le pidieron que se quede, le obligaron a que se quede, diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Y es ahí donde dice que Jesús entra a la casa. Ahora, lo que dice Apocalipsis dice, bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero. Pero en esta oportunidad, si nosotros nos ponemos a leer en el Nuevo Testamento, nosotros podemos ver de que en muy pocas ocasiones Jesús fue invitado a comer a la casa de alguien. Si nosotros vemos, si no me equivoco era Lucas 14, donde comienza a hablar sobre que un fariseo invita a Jesús a su casa, a su mesa y a comer con él. Pero en esta oportunidad son dos personas que le estaban diciendo a Jesús, sabiendo que no era Jesús o entendiendo que no era su Mesías, quédate con nosotros. La noche ya es tarde, venite, compartí con nosotros y sobre que terminemos vamos a dormir y mañana a la mañana temprano salí y hacer lo que vos tengas que hacer. Pero en ese momento dice que entró, se sentaron a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio y entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Cuando partió el pan, cuando compartió la mesa, los ojos le fueron abiertos. Era algo que ellos ya reconocían del mismo Jesús, algo que ellos ya habían experimentado del mismo Jesús. Y es ahí cuando el tiempo de Dios dice, es el tiempo de que vean quién es el que está enfrente de ellos. Y quién estuvo todo ese tiempo compartiendo ese camino con ellos, pero ellos no se dieron cuenta. Vuelvo a decir lo que dije en el punto anterior. Tal vez estás pasando por un problema que desde tu punto de vista no hay salida. Pero Dios quiere presentarte un plan mucho más grande del que vos estás viviendo. Más grande que tu propio problema, más grande que tu propia circunstancia. Por más que tu propia circunstancia pareciera como si fuera un mundo, pero Dios quiere presentarte el universo enfrente de tus manos, la solución de ese mismo problema. Siempre es Jesús, siempre fue Jesús, siempre va a ser Jesús nuestra única solución. Apocalipsis 19 habla de que nos somos bendecidos nosotros si nos sentamos a la cena y compartimos a la cena con Él. Pero algo que los discípulos estaban experimentando es que sin saber que era Jesús el que caminó con ellos, ellos mismos los estaban invitando a que se siente con ellos. A que se siente con ellos. Dice Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Algo que Dios me marcaba en este tiempo para la iglesia es que dejemos de anhelar o de esperar de que Jesús nos invite a nosotros a cenar con Él, sino que hagamos lo contrario, que nosotros seamos quienes lo inviten a Él, a que se siente en nuestra mesa, a que cene con nosotros, a que comparta el pan con nosotros, a que comparta el vino con nosotros. Siempre como hijos de Dios estamos esperando a que Él nos dé todo. Él ya nos dio todo. Ahora es nuestra función en este tiempo y en esta temporada decirle: Jesús, tal vez no te das cuenta, tal vez no nos damos cuenta, pero es necesario decirle a Él: Jesús, es tiempo y ya no quiero ser yo el que vos estés llamando, sino quiero en este tiempo ser yo a quien te llame a sentarte en esta mesa. Yo quiero cenar con vos, Jesús. Yo quiero mi vida con vos, Jesús. Yo sé que lo que hiciste por mí es único e inigualable. Y en esta ocasión personal y particular,
no llamé a nadie a la mesa. A nadie llamé. Porque la idea no es yo mandar un mensaje y que la gente responda al pastor, sino que la mesa está preparada. Y la mesa habla de salvación, y la mesa habla de misericordia, y la mesa habla de una nueva oportunidad que Dios te quiere dar. Hayas hecho lo que hayas hecho, sin importar todos los defectos que vos tengas. Pero no esperes a que Él te llame a la mesa, sino sé vos quien toma la iniciativa para sentarte a la mesa con Él. Amén. La mesa está preparada. Y yo quiero invitarte, iglesia. Tenemos 12 lugares. Y si realmente deseas sentarte con Él y no esperar que Él te llame, sino vos tomar la iniciativa de decir: yo quiero cenar con Jesús, yo quiero a Jesús en mi vida, yo quiero a Jesús en mi familia, yo te invito a que te pongas de pie, te vengas a sentar acá, que te sientes acá. Si no hay otra oportunidad, otra silla, se arrimará una silla nueva. Pero Él quiere cenar con vos en esta noche. Pero Él dice: yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy a la puerta y llamo. No es el pastor, no es la pastora, no es el líder, no es la líder. Es el mismo Jesús que quiere cenar con vos. Gracias a ustedes que aceptaron el llamado. Esta iniciativa que ustedes tuvieron tiene recompensa en los cielos. Y esa recompensa también se va a ver acá en esta tierra. Porque ustedes han deseado invitar a Jesús a su mesa. Jesús entra porque ustedes le abrieron y Jesús cena con ustedes. Y Jesús va a obrar y obra en ustedes y los va a sanar y los va a restaurar. Y van, así como Jesús los restaura a ustedes van a ser utilizados por Él para restaurar a la demás iglesia. Para restaurar a las personas que están en su barrio, en su trabajo, a su familia. Dios lo va a utilizar. Porque en ustedes se va a ver la gloria de Dios. En el momento en el que los discípulos estaban reunidos con Jesús en la última cena, Jesús toma el pan, lo parte y lo entrega, ¿sí?, a cada uno de ustedes. ¿Querés romper y compartir? Y le dice Jesús: este es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto cada vez que se reúnan en memoria mía. El cuerpo es para ser partido. El plan redentor era ser partido para salvación nuestra. Y el pan y el cuerpo se partió por la multitud de pecados de toda esta humanidad. No solamente lo de esta iglesia, sino los que están afuera también. Yo los invito a comer. A mí me gusta la empanada, no me gusta el pan. Dice que una vez que habían finalizado la cena, seguían todos los discípulos con Él, las demás personas que estaban con Él, y les dice: esta copa es mi sangre, sangre que es derramada por los pecados de todos. Esta sangre es entregada por ustedes.
y hagan esto en memoria de mí. Yo no la voy a beber hasta que venga en gloria. Yo no la voy a beber hasta que se cumplan las bodas del Cordero. Yo voy a estar esperando a ustedes, a que ustedes compartan conmigo esta cena. No voy a beber el fruto de la vid hasta que ustedes estén conmigo. No la queden para ustedes. Compartan mi sangre con todos los demás. Háganlo en memoria de mí. Y dice que ellos bebieron. ¿Quieren tomar la copa?